generaciones. Amén. ¿Qué es el reino de Dios? Muchos nos hemos preguntado una y otra vez, ¿qué es el reino de Dios? Ese es el mensaje para esta casa hoy, en este domingo, día del Señor. Mateo capítulo 4, verso 17. Vaya conmigo a la escritura. Le he dicho siempre, amada iglesia, que sean 2 o 3 palabras del predicador y 5, 6 o más las sagradas escrituras, porque es lo que nos debe sostener a nosotros. Su palabra es espíritu y es vida. Muchos hablan del cielo, muchos hablan de bendiciones, muchos hablan de pactos, de siembras, de cosechas, muchos hablan de muchas cosas, pero debemos hablar lo que dice el lenguaje del reino de los cielos. ¿Y qué dice las Sagradas Escrituras? Mateo 4, verso 17. Mire esto, algo poderoso. Desde entonces, mire esto, comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué decía? Y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ore conmigo esta palabra, levante sus manos al cielo y dígale: Padre, gracias por tu palabra. Hoy, en el nombre poderoso de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y bajo la presencia, bajo la unción, bajo la guía de tu Espíritu Santo, hoy recibo esta palabra. Y quiero que este maravilloso gobierno de poder y de manifestación del reino tuyo se haga real en mi vida. Porque yo quiero ser una buena tierra que produzca fruto, cual al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es mi oración hoy, en este día del Señor, en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento y diga gloria a Dios, mi hermano. Muchos hablan del cielo, iglesia. Muchos hablan de avivamientos y está bien. Muchos hablan de sanación divina y está bien. Mire esto. Muchos hablan de levantar a los paralíticos, a los enfermos, de resucitar muertos y está bien. Muchos hablan de los campos misioneros, de los grupos evangelísticos. Muchos hablan de las grandes campañas. Muchos hablan de las evangelizaciones. Muchos hablamos y queremos ir y tocar puertas. Este humilde servidor va a las empresas, intenta conectar con alguien, hablarle del reino. Muchos hablamos de muchos planes, de muchos proyectos para el reino, para la iglesia. Pero de verdad muchas veces nos quedamos cortos en saber qué es el reino. Y nos preguntamos una y otra vez, ¿por qué no hablamos del reino? Este servidor está por segunda vez en un seminario teológico. Estoy cursando algunas asignaciones. Me ha tomado años. Hace muchos años estuve en otro seminario teológico en mi país. Y ahora otra vez, por segunda vez, en esta denominación en la que me encuentro, muy bonita, la cual amo mucho, de la Iglesia del Nazareno. Sabemos que como toda denominación va a tener sus altos y bajos, pero la palabra de Dios nos manda, nos insta a ser obedientes, a ser mansos, humildes de corazón y a estar bajo autoridad. Porque cuando tú estás bajo autoridad, caminarás en autoridad. Dios no bendice ruedas sueltas. Esa historia de que yo en mi casa, de que yo me congrego yo mismo oro a Dios, yo mismo leo la palabra, yo mismo me ofrendo, yo mismo me ministro, yo mismo todo. Tiene que revisar esa teología porque no es real según el reino de Dios. Muchas iglesias, muchos nombres denominacionales se han levantado. En muchos lugares del mundo predican las Sagradas Escrituras de una manera o de otra. Y siempre que yo me acerco a alguien, lo primero que intento decirle es exactamente este mensaje. El reino de los cielos no se ha acercado, el reino de los cielos está aquí, en los hijos de Dios. La tierra, dice Romanos, está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo no vengo a hablarte hoy de religión. Desde el día 1 que estoy en este pueblo cumpliendo mi asignación, le he dicho a esta comunidad que yo hablo de relación, no de religión. Si usted quiere que yo le hable de religión, se equivocó de lugar y se equivocó de pastor. Yo no soy el predicador. Yo no seré un pastor que le voy a usted hablar jamás de religión. La religión es una forma inventada por los hombres. La religión es un intento fallido de llegar a Dios. Porque cuando vino Jesús y se manifestó en medio de nosotros, comenzó Jesús a predicar, mire esto, y a decir,
arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para predicar un evangelio diferente? ¿Cómo te puedo yo decir a ti algo distinto de lo que no dijo Jesús? ¿Cómo puede ser posible que en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la palabra reino que salió de la boca de Jesús está registrada más de 120 veces, 126 veces más exactamente, más de 50 veces en el evangelio de Mateo salió de la boca de Jesús? Y nosotros aquí, sus hijos, sus representantes del reino, no estamos repitiendo las palabras del maestro. Jesús nos dio una ordenanza en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles, mire la clave, que guarden las cosas que yo os he mandado. O sea, el Señor Jesús, Yeshua, nos instó, nos dijo una y otra vez que enseñemos lo que Él nos enseñó. ¿Y por qué enseñamos algo diferente? ¿Cuál es el espíritu de rebeldía que hoy hay en los púlpitos alrededor del mundo o de nosotros mismos? ¿Por qué nos basamos en una X o Y revelación y no estamos predicando la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de en medio de vuestros corazones? ¿Por qué estamos predicando algo distinto? ¿Por qué no predicamos el fundamento apostólico y profético? Efesios capítulo 2, verso 20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué predicamos algo distinto? ¿Por qué? Porque hay rebeldía en nuestro corazón. Así como en la época del profeta Moisés, se le levantaron a él, su propia gente se le levantó. ¿Acaso Dios no puede hablar con nosotros como habla contigo? ¿Será que es que Moisés es algo más especial y diferente que nosotros? Sí, Moisés era el escogido de Dios para llevar su voz, para traer libertad a su pueblo. Yo no puedo envidiar lo que otros tienen. La palabra de Dios nos enseña en eso, que los cuidemos de la envidia, iglesia. Yo debo darle gracias a Dios por lo que tengo y debo ser fiel y firme en lo que Dios me ha dado. Cada vez que alguien se le acerca a usted, en mi caso me acerco a alguien a anunciarle una palabra del reino, lo primero que me pregunta: ¿usted qué religión es? ¿Usted me quiere sacar de mi iglesia y meterme en la suya? No estoy interesado en eso. Yo no estoy interesado en pescarle un pez a ninguna casa de Dios. No estoy interesado en ir por un alma que ya fue salvada. Yo estoy interesado en ir por los perdidos. Que en esta casa se predique el nombre de Jesús, se predique su sangre, se predique su reino, se predique el mover del Espíritu Santo y que las almas se arrepientan, crean, se arrepientan, se bauticen en el nombre poderoso del Señor. Quiero que caminen de la mano de Dios, que sus vidas sean transformadas. Yo no vengo a hablarle de religión, vengo a hablarle de relación. Vengo a enseñarle que esta casa, usted la puede ver pequeña, pocas sillas, pocas almas, pero déjeme decirle algo. Esta es una oficina del reino de los cielos, una extensión de su gloria aquí en la tierra, y usted toma la decisión. Por eso desde el día 1, hermanos, mire, aquí no hay nada que esconder. Y usted va a decir: pastor, ¿será que es que a usted le gusta mucho las redes sociales? No, hermano, yo no sé ni manejar eso, hermano. Yo no soy como mi hermano por ahí, el TikToker que se sienta por ahí atrás. No, hermano, olvídese de eso. ¿Sabe por qué grabamos cada mensaje? Desde el día 1 en este pueblo, para que quede evidencia que un día la palabra del reino se predicó en este lugar y usted no quiso venir a la casa de Dios. Yo voy a hacer lo mismo que hizo cierto personaje en la escritura: me voy a lavar las manos. Yo cumplo mi asignación, yo cumplo mi parte y usted cumple la suya. Por eso se registra, y no solamente por eso, porque quiero que quede evidencia.
y usted lo pueda revisar en su casa con la palabra de Dios, si le mentí, si le cambié una tilde o una coma a la palabra de Dios. Porque aquí no predicamos la palabra de Dios a la secreta, ni escondida, ni con mensajes inflados, no. Cada mensaje tiene que ser pasado por el filtro exacto de la palabra de Dios. Si usted tiene algo que decir, se va a pelear con la escritura, con la palabra de Dios. Porque eso debemos ser nosotros, dice su palabra, cartas leídas. Aquí no somos creyentes a la secreta, hablamos la palabra de Dios con autoridad. Jesús no vino a establecer una religión, que es ahí donde se pega el mundo religioso. Y dicen que la religión empezó con el apóstol Pedro. Mentira. Yo le digo a usted, falso de toda falsedad. El Dios del cielo le declaró a Pedro una bienaventuranza, una bendición. Le dijo, bendito seas, Pedro, hijo de Simón, hijo de Jonás, que no te los reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús nos enseñó a través del apóstol Pedro que Él quiere edificar una iglesia en ese tipo de revelación que tenía el apóstol Pedro. Jesús quiere levantar una iglesia vibrante. El mismo apóstol en su carta dice, nosotros somos piedras vivas. Y quiere que usted y yo seamos esas piedras vivas. La religión dice que el apóstol Pedro está en el cielo con las llaves, que tiene unas llaves allá y que le va a abrir hasta una puerta y lo va a dejar entrar o lo va a dejar afuera. Que porque Jesús le dijo, a ti te digo, Pedro, que te entrego las llaves del reino. Le está entregando lo que la iglesia necesita. La iglesia que se mueve en esa revelación del apóstol Pedro tiene las llaves del reino, no de una religión, no de un sistema de pensamiento. Tiene las llaves y le dice, y a ti te digo que lo que tú atares en la tierra será atado ¿en dónde? En el cielo. Lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo, porque la tierra es una colonia del reino de los cielos. Al Dios del cielo se le ocurrió en su gran poder hacer una tierra. Y se le ocurrió hacer al hombre para que lo representara aquí en la tierra. El Dios del cielo nos entregó a nosotros, la raza humana, gobierno, dominio y autoridad en la tierra. Pero ustedes saben la historia. Adán se lo entregó a causa del pecado a Satanás. Pero Jesús vino hace 2000 años y nos lo regresó. Lo que era imposible para un hombre fue posible para Dios. Por eso es importante que usted tenga esto, mi hermano. El evangelio no es solo la salvación del pecador. El evangelio no es solo la salvación del pecado. El evangelio es la restauración del gobierno de Dios en tu vida, en tu casa, en mi familia. Eso lo entendió incluso Josué al finalizar sus días. Digo, yo no sé qué van a hacer ustedes, las naciones de la tierra. Yo no sé qué van a hacer ustedes todos. Pero lo que es mi casa y yo, serviremos al Señor. Él entendió el gobierno. Él entendió que todo dependía de Dios, que Él era un representante del Dios del cielo en la tierra. Cada profeta registrado en la escritura decía, dice Jehová el Señor, en cuya presencia estoy. Wow. Ellos veían el cielo abierto. El profeta Eliseo veía una montaña llena de hombres a caballo, llena de ángeles de Dios. Él veía lo que el hombre humanamente no ve. Su criado veía un ejército enemigo. Su criado veía la muerte, pero el hombre de Dios veía la victoria. Ese es el reino. El reino de Dios se abre del cielo y habla aquel día que Jesús sale de las aguas y dice, este es mi hijo amado, el alegro. Yo a él oíd. ¿Y por qué tenemos que oír a otro? Oigamos a Jesús. Por eso dice su palabra en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Salmo 103, verso 19. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es gobierno. El reino de Dios es gobierno. El reino de Dios, mire esto, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El reino de Dios domina
El reino de Dios gobierna. No tengo efectivo. El reino de Dios y su trono domina sobre todos. Iglesia, no somos nosotros. Es el reino de Dios. Mira lo que dice: Jehová estableció en los cielos su trono. Cuando usted hace la oración del Padre Nuestro, que estás en los cielos, usted le está diciendo y le está orando a un Dios que no está en la tierra, que tiene un trono fuera de la tierra. ¿Y por qué los hombres hoy aquí en este planeta adoramos a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos de los siglos? Dice Romanos capítulo 1. Le han dado poder a la criatura antes que al Creador. Él reina desde su trono de gloria. Un reino implica un rey. Un reino implica un territorio, implica unas leyes. Un reino implica unos ciudadanos. Un reino implica una cultura. Dios siempre ha sido rey. El problema nunca ha sido el cielo. El problema está aquí en la tierra. El cielo es inconmovible. El cielo es el trono de Dios. Pero nosotros los hombres, en colombiano decimos, damos lata aquí en la tierra. El problema son los hombres, no el reino. Por eso dice, como leía, porque de tal manera amó al mundo. Desde un lugar diferente, desde su trono nos amó y entregó a su Hijo por rescate tuyo y por rescate mío. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Por eso Dios siempre ha sido rey. ¿Acaso usted cree que un rey se hace? No. ¿Se acuerdan? En el Evangelio de Lucas, cuando los reyes de Oriente venían a ver a Jesús, pasaron por la casa de Herodes y dijo: un rey ha nacido en Belén. Venimos siguiendo la estrella. Un rey nace, un rey no se hace. El Rey de reyes y Señor de señores es eterno. Nació rey y sigue siendo rey. Y su trono no tiene fin. Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Eso dice su palabra, iglesia. Dios siempre ha sido rey. Génesis capítulo 1, verso 26. El propósito original de Dios para usted. Hermano, mire esto, para mí. Usted debe entender cuál es el propósito original de Dios para su vida y para la mía. Usted debe entender quién es usted en el reino. ¿Quién es usted? Porque es que el mundo tiene preguntas que no puede responder. El mundo muchas veces no le puede responder quiénes somos, de dónde venimos, ni para dónde vamos. Sabemos que el planeta Tierra tiene millones de años de creado, pero la raza humana, registra la escritura, tiene 7,000. Y la ciencia se da golpes allí. Pero nosotros creemos a la palabra de Dios. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios verá, dice su palabra. Mire, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Siguiente verso. Mire esto. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios hizo primero todo lo que el hombre necesitaba. La tierra estaba desordenada y vacía en el primer capítulo, en los primeros versos, pero el Espíritu del Señor ya se movía sobre las aguas. Él separó lo seco de lo mojado. Él le dio orden a la tierra, iglesia. Él creó todo lo que el hombre iba a necesitar para su sustento, para sobrevivir. Y no solamente eso, después de que todo lo hizo perfecto en su tiempo, hizo al hombre para que el hombre tuviera dominio, tuviera gobierno de la creación. Porque usted y yo somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. No se pelee conmigo, eso dice la palabra. Oh nación santa, dice el Señor, pueblo escogido, real sacerdocio,
para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, el que los llamó de la falta de revelación, el que los llamó cuando usted no tenía un rey, cuando usted no pertenecía a un reino, cuando usted no estaba en el gobierno de Dios. De allá el Dios del cielo lo rescató y lo trajo a su reino de luz. Aquí en el reino de Dios no hay democracia. Eso se lo inventaron los hombres para ser felices. En el reino existe una cosa que se llama teocracia, donde Dios dicta sus leyes y nosotros las cumplimos. Por eso el mundo entero está arruinado, porque inventan leyes todo el tiempo que ellos mismos las violan. ¿Qué significa la democracia? El pueblo tiene el poder. Pero cuando al pueblo no le gusta algo, vuelve y se une y vuelven e inventan otra ley y la van modificando a su conveniencia a través de los años. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Los reinos van a pasar, los países van a pasar, las naciones van a pasar, los reinos van a caer, pero el reino de Dios será inconmovible. El reino de Dios nunca caerá. El reino de Dios permanecerá para siempre. Siempre vivirá el reino de Dios. Iglesia, hagamos, dijo Dios al hombre. Era el plan original, no era una religión. Es un plan que el Dios del cielo tiene para nosotros. Que vivamos guiados por su voz. Pero cuando el hombre cayó, usted sabe la historia, el Dios del cielo tuvo que sacrificar animales inocentes. Pieles les puso a Adán y a Eva para que ellos sintieran, para que comenzaran a experimentar que sin remisión, sin sangre no hay remisión de pecados. Necesitamos la sangre de Jesús para limpiarnos. Necesitamos el poder de la sangre de Jesús para levantarnos. Fuiste creado, hermano, hermana, para gobernar, no para sobrevivir. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Aquí, pastor, sobreviviendo. Ayer me comí una tortillita con limón y hoy no sé qué voy a comer. Wow. ¿Usted se acuerdan los días del profeta? Había una mujer que le dijo lo mismo al profeta. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Aquella mujer le dijo al profeta: me voy a morir. Tengo el último poquito aquí de harina y un poquito de aceite. Voy a preparar una tortillita. Esa hermana como que era mexicana, hermano. Voy a preparar ahí una tortillita. Me la voy a comer y me voy a morir con mi hijo. ¿Qué le dijo el varón de Dios? ¿Qué le dijo el gobierno de Dios? ¿Qué le dijo el hombre de Dios a la mujer? Espérate un momento, mujer. Prepara primero de las ascuas un bocado para mí. Nunca faltará en tu casa ni la harina ni el aceite. Nunca faltará la provisión de Dios, porque dice su palabra por Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Aquella mujer vivió, experimentó en carne propia qué era la importancia de darle lo primero al reino. Y cuando ella le dio lo primero al hombre de Dios, en su casa nunca faltó jamás ni la harina ni el aceite. Y esas son las naciones de la tierra. Andan luchando y peleando por un bocado de comida. Jesús lo dijo: mirá a las naciones de la tierra. Andan pensando en qué van a comer. Andan pensando en qué van a vestir. Andan pensando en qué va a ser el día de mañana. Pero Jesús les dijo: miren los pajaritos del cielo. ¿Lo ven? ¿Lo ven volar? Ellos ni siembran, ni ciegan. Ellos no guardan en graneros. Ellos no reciben un cheque a la semana para comer. Y dijo Jesús: mi Padre los sustenta todos los días. Todos los días en la faz de la tierra. Ningún pajarito se acuesta sin comer. Encuentra una lombriz, un gusano, una semilla, pero no se acuesta con su barriga vacía. El Padre les provee material para hacer casas. Yo lo invito a que usted se meta ahí a National Geographic o algo así de eso, de investigar qué nidos tan tremendos se hacen algunos pájaros, hermano.
Encuentran materiales increíbles. Encuentran lana, encuentran paja, encuentran tipo de madera, tipo de increíble. Y hacen unas casas que parecen un castillo, hermano, que lo hubiera hecho un arquitecto. Un pajarito del tamaño de 2 o 3 pulgadas. Nunca le falta el sustento. Y lo más aterrador es que un pajarito de esos pone 4 o 5 huevos y a más, y a todos los saca adelante y van a volar. ¿Y sabe qué dijo Jesús? ¿Acaso vosotros no valéis más que estos pajarillos? Somos sus hijos. Somos los representantes del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué no creemos en sus promesas? ¿Por qué nos abatimos, nos angustiamos hasta lo último, iglesia? ¿Por qué no confiamos en sus promesas? Tú y yo fuimos creados para gobernar y no para sobrevivir. Lucas 4:43. Es necesario que también otras ciudades, mire esto lo que decía el Señor, anuncie el evangelio del reino. Jesús vino a restaurar el reino. Jesús vino a devolvernos lo que un día habíamos perdido, porque Él les dijo, es necesario que también o en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Será el evangelio X o Y? ¿Será el evangelio solo de la sonrisa, de la amistad para el mundo? No, el evangelio del reino de Dios. Para esto fui enviado. Jesús vino con un propósito a este planeta Tierra, a regresarnos lo que un día habíamos perdido, a enseñarnos que el reino de Dios había venido con Él. No dijo para enseñar moralidad. Mire esto, vuelvo y le repito, yo desde esta casa no ataco a ningún ministerio, jamás voy a atacar a ningún pastor, pero Jesús no vino a enseñar moralidad. Jesús no vino a enseñar mandamientos de hombre. Jesús no vino a decir tienes que vestirte así, así, tienes que caminar por aquí o por allá. No, Jesús vino a hablar de un reino. Vino a enseñarnos que nosotros somos representantes, embajadores de su reino. Él vino a decirnos que sobre nosotros, mire esto, viene una transformación para nuestras vidas, para nosotros. Para nosotros viene la sanación de nuestros cuerpos. Para nosotros viene la libertad de los cautivos, de los que están oprimidos. Él vino para cambiar nuestra manera de pensar. Ustedes van a encontrar muchos ministerios que se enfocan en el evangelismo, en lo profético, ¿cierto? En lo apostólico, en lo pastoral, en lo de maestría, en las visitas, en la misericordia, en esto, en aquello. Y todo eso es válido en el reino de Dios, pero hace parte de la extensión del evangelio del reino de Dios. Yo no me puedo quedar solo con una parte. Yo tengo que predicar el mensaje completo del evangelio del reino de Dios. No le puedo quitar, no le puedo añadir. Donde el rey gobierna, la opresión retrocede. Una vez más, donde el rey Jesús gobierna, la opresión se tiene que ir. Va a venir libertad sobre tu vida. Ahora la pregunta, ¿dónde está el reino? Lucas 17, verso 21. ¿Dónde está el reino? Usted no se va a ir de esta casa sin saber en dónde está el reino. Ahí está la palabra de Dios para que usted la lea. He aquí, helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está aquí, hermano. Está conmigo, está con usted. El reino no es un lugar geográfico. El reino de Dios es una realidad espiritual manifestándose a través de sus ciudadanos. Usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos.
Filipenses capítulo 3, verso 20. Mire cómo lo enseñó nuestro hermano el apóstol San Pablo. Le he dicho hasta el cansancio, muchos hermanos se pelean por la ciudadanía en este país. Añoran ser ciudadanos porque va a tener beneficios, privilegios que otros hermanos tal vez no tienen en el momento. Y no es que sea malo, pero mire lo que decía el apóstol San Pablo. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y a usted no le parece muy curioso que cuando el pastor, el predicador, el hermano lo invita a hacer la oración de fe, ¿qué le pone a recitar a usted por su boca? Señor, yo me arrepiento hoy de todo corazón. Hoy te recibo a ti, Señor Jesús. Hoy recibo tu gobierno en mi vida. Mire esto. Y te pido que anotes mi nombre en el libro. Mira esto. Que está ¿en dónde? En el reino de los cielos. Tú le pediste al Dios del cielo que tu nombre, Pepito Panchito Pérez, fuera anotado en el libro que está allá en el reino, en el cielo. Donde tu verdadera ciudadanía, dice el apóstol San Pablo, es la que esperamos, al Rey. Y muchos hoy anhelamos estar en el registro de un computador de este país o de otro. Pero ¿por qué nos preocupamos más? Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso dice su palabra. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan la historia que Jesús le dijo a sus discípulos? Venían contentos, saltando. Dice, Señor, venimos felices. Los demonios se nos sujetaban. Hablábamos, reprendíamos y se iban. Los enfermos se sanaban. Y Jesús les dijo, tranquilos, alégrense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso San Pablo lo repetía. Mi nombre, tu nombre debe estar en el registro del reino de los cielos. Tú no eres Panchito Pérez. Tú eres el hijo y la hija de Dios. Y tu nombre está registrado en el gobierno de Dios. No somos huérfanos. No somos mendigos espirituales. Usted tiene que aprender que usted no es mendigo espiritual. Usted no está huérfano. Usted tiene un Padre que está en los cielos. Usted tiene un Salvador, al Señor Jesucristo. Usted no está solo. El Espíritu Santo está con usted y estará con usted hasta lo último de la tierra. No lo ha dejado, no lo ha desamparado. Él vendrá y se revelará a usted, dice su palabra. Somos representantes del Rey. El reino funciona por principios. Jesús enseñó principios de la siembra, de la cosecha. Jesús nos enseñó acerca de la fe, del perdón. Nos enseñó acerca de la autoridad. ¿Qué tan importante es la autoridad? Había un hombre en los días de Jesús, un centurión romano. ¿Se acuerdan la historia? Aquel varón tenía un criado que estaba muy enfermo, grave, moribundo. Yo le voy a dar un dato a usted lo tiene que agarrar. El pueblo de Israel, por años, el pueblo de Dios sufrió ataques. Sufrió invasiones. Los filisteos lo atacaban, los babilónicos, los medos, los persas, los sirios. Pero esos reinos tenían una desgracia particular. Invadían al pueblo de Dios, los llevaban cautivos, los saqueaban, violaban sus mujeres, les hacían cuanta clase de males y los convertían a ellos. Y muchos eran destruidos. Sus ciudades eran asoladas. Sus comunidades desaparecían. Pero hubo un imperio que fue diferente. El Imperio Romano. El Imperio Romano fue el más grande del mundo por más de 200 años porque ellos practicaban un principio de reino, de gobierno. Ellos tenían al César, al sumo de los más grandes, en Roma. Pero ellos a todo el mundo les aplicaban lo mismo.
Ellos enviaban gobernadores a cada región, a cada aldea, a cada lugar. Y aquel gobernador que estaba a miles de kilómetros de distancia de Roma era un representante del gobierno de Herodes en Roma. Pilato un día le dijo a Jesús: tú no sabes que yo tengo la autoridad de soltarte o de crucificarte. Ellos tenían claro un principio de autoridad. Ellos eran representantes de un imperio romano. Por eso Jesús, agarre esto, Él no se reveló en medio de otro tiempo. Jesús se manifestó a la tierra en medio de un reino, en medio de un gobierno que se parecía un poco a cómo funciona el reino de los cielos. La gente en su mente y en su corazón ya sabía cómo funcionaba un reino. Y Jesús se manifestó. Y en los días de Jesús, aquel centurión romano, que era un hombre de autoridad, le dice a Jesús: tengo mi criado enfermo, moribundo en casa. Y Jesús le dije: llévame con él. ¿Y qué le dijo aquel hombre centurión? Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. Ese varón tenía un principio de autoridad y se movía en una fe increíble, porque él sabía que ellos vivían en Jerusalén, a kilómetros de distancia de Roma, pero de lo que se decretara en Roma se tenía que hacer real en cualquier rincón del mundo. Y Jesús sabía que él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aquel centurión romano sabía que estaba delante no de cualquier hombre. Él sabía que estaba delante de alguien que tenía autoridad, que representaba un gobierno y que tan solo soltara la palabra y su criado sanaría. Y hoy, ¿qué nos pasa a los hijos de Dios? ¿Por qué dudamos? Porque no entendemos que somos parte de ese gobierno maravilloso del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no caminamos en autoridad? ¿Por qué no caminamos en fe, en convicción, sabiendo que esa misma escena que pasó hace 2000 años con el centurión romano hoy se sigue llevando a cabo por nuestra fe y por el poder del Espíritu en medio de nosotros? Porque Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Dijo Jesús: no he visto tanta fe en toda Jerusalén. Yo necesito entender que tengo una autoridad delegada de parte de Dios. Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted lo sabe, iglesia, cuando el reino es prioridad en tu vida, en mi vida, la provisión va a venir como resultado de tu obediencia a ser parte del reino de Dios. La provisión es consecuencia. ¿Acaso, mire esto tan fácil, si tú eres un esposo que amas a tu esposa, que le das un beso, la abrazas, la bendices, le regalas un detalle de vez en cuando, tú cumples con los pagos en tu casa, hay muchas cosas, tú haces cosas para que el corazón de tu esposa esté alegre, ¿cierto? ¿Qué vas a recibir a cambio? Amor. El corazón de tu esposa arderá cada día más para ti. Pero si tú comienzas a maltratar a tu esposa, a serle infiel, ¿qué va a pasar? Tarde que temprano su esposa se va a ir de tu lado. Y es lo mismo que sucede aquí, iglesia. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. El reino y el Espíritu Santo se van a manifestar en tu vida a causa de tu fe. El Espíritu Santo, iglesia, no es una emoción, es el poder del reino operando en el creyente. El Espíritu no vino para entretener la iglesia, vino para empoderarla. Vino para que tú y yo crezcamos en autoridad, en poder. Lo oímos en Mateo 28, 18 al 19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Dios nos ha dado autoridad. ¿Qué debemos nosotros? Ir. Lucas 10, 19. Mire, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones.
Él nos dio autoridad. Él nos dio potestad, hermanos. ¿Qué son las serpientes? Es la representación del diablo, de las tinieblas. ¿Qué son los escorpiones? Muerte, aguijones, problemas, situaciones adversas, las fuerzas del enemigo, lo que se levanta en contra de tu vida y mi vida. El Señor nos dio autoridad de hollar, de pisotear, de caminar en autoridad. Abre tu boca y declara que eres un hijo de Dios, que la sangre de Jesús es viva en tu vida, que eso no tocará tu casa, tu familia. Camina en esa autoridad de parte de Dios, y dice su palabra: y nada os dañará. No hablo, mire esto, yo no hablo ya más como víctima. Yo debo hablar como un embajador de Cristo. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios en nuestra vida? Romanos capítulo 12, verso 2: transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Su mente y mi mente deben estar en constante renovación. ¿Cómo se renueva tu mente? Con el contacto de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se hace real en tu vida, cuando tú caminas prendido de su mano, su palabra se va a hacer real dentro de ti. Romanos 14, 17: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Muchos andan peleando por comida. Pastor, ¿será que me puedo comer un pedacito de cerdo? ¿Será que en cierta época del año no puedo comer carne? ¿De dónde inventaron eso? ¿Qué está diciendo el Señor? El reino de Dios no es comida. El reino de Dios no es bebida. El reino de Dios no son días especiales, festivos, ni sábados, no. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Eso dice su palabra, hermano. En eso consiste el reino de Dios. Que usted tenga paz, alegría en su corazón. Que no se ponga religioso, hermano, a condenar a nadie. Recíbalos en el amor de Dios. No juzgue a su hermano que viene entrando. Al que viene pequeño, viene del mundo, viene con arete, viene con el vestido roto, corto, lleno de rotos, con tatuajes hasta en los ojos. No se ponga religioso, recíbalo, abrácelo, porque Cristo Jesús murió por él. Murió por mí, murió por ti, murió por mí. Ese es el Señor, iglesia. El fruto visible en Juan capítulo 15, verso 8: en esto glorificamos a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Yo glorifico a Dios cuando llevo fruto. ¿Estoy viviendo como ciudadano o estoy viviendo como sobreviviente? ¿Refleja mi vida la cultura del reino? ¿Es verdad que Cristo Jesús está gobernando en mis decisiones? El reino debe gobernar mi casa. El reino debe gobernar mi mente. El reino de Dios deberá gobernar mis finanzas. El reino de Dios deberá gobernar mis generaciones. Y usted va a decir: pastor, ¿y usted por qué habla tanto del reino? ¿Por qué? Porque hace algunos años el Espíritu Santo de Dios me visitó. Y llevaba varios años preguntándole: Señor, ¿qué quieres que predique? Aquí hay una Biblia muy grande. Hay muchos estudios bíblicos. Tengo como más de 200 sermones en un cuaderno y otros tantos en mi computador. ¿Qué le predico a tu pueblo cada domingo? Y él, lleno de amor, me visitó una mañana, a eso de las 3, 4 de la mañana. Por eso ore a la madrugada, iglesia. Y me dijo: quiero que prediques el evangelio del reino en mis generaciones. Para de contar. Hasta que este hombre respire en la tierra, voy a predicar el evangelio del reino, porque voy a obedecer a aquel que vive por siempre. Él me dijo: predica mi evangelio del reino, y eso voy a predicar, porque no tengo otra cosa más que predicar, sino su palabra, lo que Él nos dice, iglesia. Cuando el reino entra en caos, es porque tu vida no está sujeta a Él. Cuando el reino de Dios entra en caos para ti, es porque no has nacido ni del agua ni del Espíritu.
Necesitas que el gobierno de Dios se haga real en ti. Donde el rey gobierna, el miedo pierde autoridad. Porque tú ya no estás solo. Él va contigo. Él está contigo de noche, de día. Él camina contigo en todo momento, en toda situación. Él está contigo. No eres parte de una religión. Eres parte de un reino. Cuando invites a alguien a esta casa, no le digas, ven conmigo a la religión tal. No, ven a la casa de Dios. Ven a una oficina que tenemos, que es una extensión del reino de los cielos, donde te vamos a predicar acerca del evangelio del reino. En el llamado final, Juan capítulo 3, verso 3, dice las Sagradas Escrituras, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Aquel Nicodemo que visitó a Jesús a medianoche tenía mucha palabra. Se sabía por ley 5 libros de memoria, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Cosa que usted y yo jamás nos vamos a saber de memoria. Él se lo sabía de memoria. Él se sabía las 613 leyes de Moisés de memoria. Usted tampoco se la sabe. Usted si acaso se sabe los 10 mandamientos. Él se la sabía. Él se sabía las historias de los profetas. Él sabía, él parecía, yo le digo, una biblioteca, una enciclopedia bíblica. Aquel hombre llamado Nicodemo. Igual que el apóstol San Pablo, fariseo de fariseos. Pero ¿saben qué pasó? No eran salvos. El hecho de yo saber historias bíblicas, el hecho de yo haberme leído la Biblia 40 veces, a mí no me va a salvar. Eso suena raro. A mí me salva Jesús. Que yo nazca del agua y del Espíritu. Y que Él sea mi Rey de reyes y Señor de señores. Eso garantiza de que yo veré el reino de Dios y que entraré en su reino cuando salga de este cuerpo. Yo debo hoy, hermanos, rendir áreas no entregadas al Señor. Yo debo alinear mi mentalidad con el reino de Dios. Yo debo activar la autoridad espiritual que Dios me ha entregado. El cielo no está esperando a que usted escape de la tierra. El cielo está esperando que usted gobierne, que usted impacte su generación. El cielo está esperando que usted lleve este evangelio del reino a todas las generaciones. El cielo está esperando de que usted cumpla la gran comisión que Jesucristo nos encomendó hace 2000 años. Que hagamos discípulos en todos los rincones del mundo. El reino no viene con ruido. El reino viene con transformación. Si de verdad el Rey del cielo vive en ti, el reino debe verse a través de ti. Ponte sobre tus pies, levanta tus manos y oremos a Dios. Y ora conmigo y dile: Padre, yo renuncio. Dile una vez más: Padre, yo renuncio a todo lo que me haya sacado algún día de tu reino. Yo hoy me levanto como un hijo de la luz. Y así como oro cada mañana: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que tu reino venga a mi vida. Hoy te pido una vez más que tu reino se haga real en mi vida, en mi corazón, en mi comunidad, en mi familia. Yo quiero ser parte de tu reino. Yo quiero hoy entender lo que un día le dijiste a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Yo quiero ver y quiero entrar. Quiero caminar en tu reino. Porque yo he nacido de nuevo. He nacido del agua y del Espíritu. Yo estoy en el camino, Señor, de esta preciosa entera santificación. Ya fui llamado por ti. Ahora estoy caminando en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nunca se apartará de mi boca este maravilloso libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para hacer y guardar conforme a todo lo que está escrito. Entonces yo sé que tú, mi Jesús, el Rey de Reyes,
y Señor de señores, harás prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Yo hoy declaro con mi voz que no hago parte del príncipe de este mundo. Yo hago parte del reino de Dios. Y como un día dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Y hasta que tenga el último aliento en esta tierra, caminaré en tu reino y reconociendo que tú eres Rey soberano y que tu gobierno es eterno. Esa es mi oración hoy a ti, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso a Jesús, iglesia.